¿Qué pasó con la presidencia de México después de que Anastasio Bustamante se le culpara por el asesinato de Vicente Guerrero? ¿El presidente que veremos hoy fue uno de los más honrados e incorruptibles que ha tenido México? ¿O fue muy absurdo que cobrara impuestos por ventanas y puertas? What's up, students? Continuaremos con una biografía de un presidente más. Presidente que sucedió a Bustamante después de su primer presidencia fallida. Aquí tienen el video por si no saben qué sucedió anteriormente. Conoceremos a Melchor Múzquiz, el quinto presidente de México bajo el carácter de interino. No hablemos más y comencemos. José Ventura Melchor Ciriaco de Cay Múzquiz y Arrieta nació en Santa Rosa, actualmente ciudad de Múzquiz, Coahuila, Virreinato de Nueva España. Hoy aquí quiero hacer un paréntesis, y es que investigando en muchas fuentes de información me percaté de que ninguna se pone de acuerdo en su fecha de nacimiento, en específicamente dos. Algunas fuentes dicen que fue el 5 de enero de 1790 y otras que fue el 6 de abril de 1788. Ustedes deciden cuál creen que fue su verdadera fecha de nacimiento entre estas dos. Melchor Múzquiz fue el menor de 6 hijos de el teniente Blas María de Cay Múzquiz y de la Garza Falcón y de su esposa doña Juana Francisca de Arrieta y de los Santos Coy. Sus padres no tenían muchos recursos, pero estaban emparentados con la familia de latifundistas más adineradas del noreste de México. Bueno, en ese momento Virreinato de la Nueva España, los Sánchez Navarro. Además de que muchos antepasados de Melchor Múzquiz habían tenido puestos importantes en la política del Virreinato, como el abuelo, el bisabuelo, el tío abuelo, que fueron gobernadores de Coahuila. Es por esta razón que Melchor y sus demás hermanos lograron tener una educación superior a la promedio de la época. Melchor estudió jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso gracias a una beca seminarista, pero dejó sus estudios entre 1811 y 1812 para unirse a la Guerra de Independencia. Veamos su participación en esta. Melchor Múzquiz desde un principio se unió a favor de la independencia. Se acercó al campamento de Ignacio López Rayón, donde muy pronto se le nombró como teniente de la primera compañía del regimiento de infantería del ejército, y así es como combatió en Michoacán y en el sitio de Toluca. Pero Melchor destacó sobre todo en los enfrentamientos contra los realistas Landazuri y Manuel de la Concha, y gracias a su victoria llamó la atención de Morelos, quien le otorgó el despacho de coronel efectivo de caballería y lo nombró comandante del distrito de Yuriria-Pundaro. Sin embargo, también ya teniendo un ejército considerable, lo llegaron a derrotar en algunas ocasiones, como en Puroarán, Michoacán, perdiendo así el fuerte de San Diego de Acapulco, y con esa derrota también asesinaron a Mariano Matamoros y Hermenegildo Galena. Poco después también fue fusilado José María Morelos. Es entonces cuando se le encomendó a Melchor, junto con José Herrera Valdés, ir a Nueva Orleans a pedir ayuda al gobierno estadounidense, aunque no consiguieron ningún apoyo. Pero Melchor aprovechó su estancia en Estados Unidos de poco más de 8 meses para estudiar inglés y francés. Muy estudioso el muchacho. Cuando regresa a México, específicamente a Veracruz, combate bajo las órdenes de Guadalupe Victoria, y gracias a eso recibió el grado de coronel de infantería. Voy a prender la luz porque ya no se ve nada. Múzquiz y todos los insurgentes que estaban bajo su mando fueron atrapados después de que los derrotó José Joaquín Márquez y Donayo, y Múzquiz fue encarcelado en Puebla, pero fue liberado gracias al indulto general que dio el gobierno para que los insurgentes dejaran de luchar, cosa que Múzquiz no hizo y se fue a Monterrey. Pero en Monterrey se desapareció de la Guerra de Independencia y reaparecería hasta que se firma el Plan de Iguala. Finalmente, he de decir que Múzquiz fue quien declaró la independencia en el Valle de Salinas, en Nuevo León. Después de la guerra, Múzquiz ocupó un cargo en el Congreso Constitucional en representación al Estado de México, entidad que todavía no llevaba ese nombre en estos momentos, y Múzquiz tenía una postura neutra en el nombramiento de Iturbide como emperador de México, pero ya sabemos todo lo demás cuando ¡pium! Matan a Iturbide. Gracias a la gran carrera militar que tuvo Múzquiz durante la independencia, ganó la confianza de muchos políticos. Le cedieron la gobernatura del recién fundado y ahora sí llamado Estado de México, que por si no lo sabían se fundó el 2 de marzo de 1824, y es aquí cuando comienza la carrera política de Múzquiz. Él como político siempre buscó sanear las finanzas del país, o lo máximo que pudiera, e incluso durante esta primera gobernatura del estado le mandó un presupuesto al Congreso bien detallado, y es así como se le considera a Melchor Múzquiz como uno de los primeros caudales públicos que puso las bases para la administración fiscal, al menos en México. Después de cumplir su gobernatura
gobernatura en el estado se le dio a la comandancia militar en Puebla, lugar donde conoce a su futura esposa, Joaquina Besares, de la que hablaremos más adelante. Y llegaron las elecciones de 1828, que estaban en una gran discusión. Aún así, Musquiz se mantuvo neutro en todo esto. No entró ni al bando de Vicente Guerrero ni en el de Manuel Gómez Pedraza, mucho menos el de Anastasio Bustamante, ¿verdad? Que quedó en tercer lugar. Pero bueno, pasa todo este show que ya lo conocemos. Y en 1830, cuando Anastasio Bustamante toma la presidencia de México, Musquiz toma nuevamente la gobernatura del Estado de México. Y el objetivo de Musquiz para esta su segunda administración era restablecer la paz y tranquilidad, al menos del Estado, entre tanto caos en el que estaba el país. Y efectivamente lo logró satisfactoriamente para lo que significaba la situación tan tensa que se vivía en el país. E incluso, muy importante, sus dotes de administración le permitieron dejar en la tesorería del Estado la módica cantidad de 1.000.000 de pesos, una suma bastante exuberante para la época. Recordemos que cuando Bustamante le paga 30,000 pesos a Picaluga para asesinar a Vicente Guerrero, muchos se indignaron, no solo por el hecho de haber asesinado a Vicente Guerrero, sino por esa cantidad que le pagó a Picaluga, ya que México tenía muchos problemas económicos y se hizo esta gran revuelta por solo 30,000 pesos. Imagínense qué significaba 1.000.000 de pesos en un solo estado. Simplemente wow, felicidades a Melchor Musquiz. Pero bueno, pasemos finalmente a su presidencia. En esos momentos Melchor Musquiz todavía estaba en la gobernatura del estado, cuando querían derrocar al presidente Anastasio Bustamante, el fantástico de Santa Anna, por lo que Anastasio pide una licencia para combatir a Santa Anna. Pero la Cámara de Diputados, ante esta coyuntura tan conflictiva, no les queda de otra que nombrar a Melchor Musquiz presidente interino, mientras que Bustamante está ausente. Esto el 14 de agosto de 1832. Es así como Musquiz deja el poder del Estado de México para trasladarse a la capital de México y tomar el control de todo el país, convirtiéndose en el quinto presidente de la historia de México. Para este momento Musquiz ya tenía una fama impecable por su administración tan perfecta en el estado, y no era para menos. Entonces de su gobierno comenzó a recolectar los impuestos y las monedas las colocaba en una habitación. Así es, todas las monedas recolectadas de los impuestos se colocaban en esta habitación, que incluso tuvo que ser reforzada para que no se derrumbara de tantas monedas, y no porque se cobraron muchos impuestos, que también, pero aquí la situación fue de que de todos esos impuestos recolectados no se robaba ni un solo peso. Nunca se le pilló robando un solo peso. También durante su administración, Musquiz buscó llegar a un acuerdo de paz, tanto como por parte de Santa Anna como por parte de Anastasio Bustamante, cosa que no logró por parte de ningún bando. A pesar de que el gobierno de Musquiz iba relativamente bien por el buen manejo de las finanzas y recursos, por la misma causa de tantas guerras, comenzaban a escasear los alimentos e incluso el agua, pues los citadores cegaron el acueducto que abastecía la ciudad. Por esta razón y bajo los grandes consejos de otro gran personaje que fue Lucas Alamán, Melchor Musquiz comenzó a cobrar impuestos por todas las ventanas y puertas que tenía cada edificación. Casas chicas, casonas, conventos, ni los asilos se salvaban de tales impuestos. Es así como la fama se le cayó rápidamente a Musquiz y muchos comenzaron a cuestionar su administración y se empezaron a tapar todas las ventanas y puertas que se pudieran para pagar los menos impuestos que se pudieran. A pesar de esta acción tan polémica de Melchor, siempre dio cuentas claras a todos de cómo se utilizaban estos impuestos, que nunca se quedaba con ningún peso y el único ingreso económico que él obtenía era gracias a su pensión de militar. Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna y Manuel Gómez Pedraza negocian la paz entre ellos con los convenios de Zabaleta. Aquí está un video donde hablo de eso. Y cuando Melchor Musquiz se enteró de esta negociación, se indignó profundamente porque no lo tomaron en cuenta, siendo él el presidente en turno. Es así como presentó su renuncia el 15 de diciembre de 1832 ante el Congreso, convirtiéndose en el primer presidente de México en renunciar al cargo. Aún así, el Congreso rechazó su renuncia y le suplicó que continuara con el cargo, y pues así lo hizo. Pero como ya sabemos, en los convenios de Zabaleta se designa presidente oficialmente a Manuel Gómez Pedraza, por lo que un día Pedraza llega al Palacio Nacional para anunciarle a Musquiz que ya no era más el presidente, y así Musquiz se va indignado totalmente a su casa el 24 de diciembre de 1832. Es así como podemos decir que la presidencia de Melchor Musquiz duró
gobernó del 14 de agosto de 1832 al 24 de diciembre de 1832, durando su presidencia un total de 4 meses y 10 días, y es recordado como el presidente de México en cobrar los impuestos más absurdos en la historia por las ventanas y puertas. Ahora veamos qué hizo Musquiz después de la presidencia. Por no adherirse al movimiento y casi mentarle la madre a Pedraza, fue destituido de su cargo de militar, expulsado del ejército y vaya siendo degradado y desterrado a Padilla, Tamaulipas, el pueblo donde fue fusilado Agustín de Iturbide. Pero en 1835 el Grande de Santana desconoce los convenios de Zabaleta, vaya que sorpresa, pero en beneficio de Melchor Musquiz se le restituyó su cargo en el ejército. Cuando Santana creó sus pinchorrientas 7 leyes centralistas, nombró a Musquiz miembro del Supremo Poder Conservador. El 20 de diciembre de 1841, Musquiz recibió el ascenso de general de división, pero desde ese momento sus apariciones y participaciones en la política fueron cada vez menos, yéndose a la vida privada completamente. Finalmente vemos sus últimos años de vida. Ahora sí, hablemos del amor que se encontró en Puebla. Doña Ana Joaquina Besares Caballero. Se casaron el 18 de noviembre de 1830 y tuvieron un total de 7 hijos. Fueron Blas, Josefa, Dolores, Concepción, Melchor, Julio y Leandro, todos llevando el apellido de Ecay, Musquiz y Besares. El resto de sus días después de su último cargo en el Supremo Poder Conservador, Musquiz vivió solamente por su sueldo de militar, que ya era solo una pensioncita. Hay una anécdota la cual dice que Musquiz un día caminando por la calle se encuentra al mismísimo Santana. Santana, siendo el presidente, al ver a Musquiz recientemente nombrado general de división por él, le reprendió públicamente por el mal estado en el que estaba su uniforme, indigno de un general de división que además había fungido como presidente de la república, a lo que Musquiz respondió que no tenía dinero para mandarlo a arreglar. Esta anécdota nos dice y nos deja en claro que Musquiz muere en una gran pobreza el 14 de diciembre de 1844 en la Ciudad de México. Fue sepultado en el actualmente desaparecido Panteón del Hospital San Andrés, panteón en el que justamente se enterraban a las personas de pocos recursos. Hemos llegado al final de una biografía más. Espero que les haya gustado. Ahora me gustaría saber qué opinan del expresidente Melchor Musquiz. ¿Debería tener mayor fama por su honradez? ¿O se ganó el olvido por cobrar impuestos tan absurdos como son las ventanas y las puertas? Ustedes deciden. Por esta semana me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Y Hermegelin.